La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. Intervención trascendente, es decir, la acción de Dios de una manera que la capacidad de procesar de cada persona no es capaz de percibir, de entender en su totalidad. Es una intervención trascendente, es decir, que va más allá de nuestros sentidos. Es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. Porque en la creación, podrá decir alguien, si solo Jesús resucitó. Y en la historia, ¿por qué? Porque desde la resurrección de Cristo todo ha cambiado. Y con la resurrección de Cristo se genera una nueva humanidad. Por eso afecta positivamente la creación. No solo acontece la resurrección de Cristo, sino que también resucitan con Él todos sus miembros. Entonces afecta positivamente la creación. Nos libera de la fuerza del mal. Es decir, el ser humano ahora no solamente es capaz de conocer la ley de Dios, sino que también ahora puede cumplirla. Ahora tiene la luz de Dios. Ahora tiene la fuerza de Dios, la fuerza del resucitado, para poder amar ante el mal, poder perdonar, poder vencer el mal con el bien. Por eso esa intervención trascendente en la creación nos hace tanto bien, esa intervención trascendente de Dios, porque nos crea de nuevo. Es la segunda creación realizada en virtud de la resurrección de Cristo. Y esa resurrección de Cristo es obra de la Santísima Trinidad. ¿Y quién es la Santísima Trinidad? Es Dios mismo. Dios en tres personas, un solo Dios. Las tres personas son Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Tres divinas personas, un solo Dios. A eso se le llama el misterio de la Santísima Trinidad. No son iguales en cuanto a relación, pero sí son iguales en cuanto al ser. Es decir, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni es el Padre. El Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Padre es el Padre. Pero no son tres dioses. En cuanto al ser, es un solo Dios. Un solo Dios, tres personas, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. En su relación diferente, es decir, el Padre no es el Hijo. El que murió en la cruz no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. No crucificamos al Padre, sino al Hijo. Es decir, hay una diferencia en su relación, pero en su ser es el mismo Dios. Jesús es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pues cuando hablamos de la resurrección se habla como obra de la Santísima Trinidad. Es decir, de ese Dios uno y trino. Y en la resurrección de Cristo, que es objeto de fe en cuanto a esa intervención trascendente de Dios mismo en la creación, en la historia, nos hace tanto bien porque nos hace personas nuevas, hombres nuevos. Por lo tanto, dice el apóstol, busquen las cosas de arriba, porque ustedes son hombres nuevos. Nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús, dice. Nuestra vida está escondida en Dios.
en Cristo Jesús. De manera que en la resurrección de Cristo hay una intervención trascendente de Dios en la creación y en la historia. En ella las tres personas divinas actúan juntas a la vez. Manifiestan su propia originalidad. Las tres divinas personas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo Jesús y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad. La resurrección de Cristo se realiza por el poder del Padre. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 24, Hechos 2:24. Pero Dios los resucitó, librándolo de los dolores de la muerte. Dios los resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Dios lo resucitó. El Padre lo resucitó. La resurrección se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Cuando el Padre resucita al Hijo, introduce de manera perfecta su humanidad, su cuerpo, en el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, si la creación, si el cuerpo es introducido por el mismo Padre, es introducido por el mismo Padre, de manera perfecta su humanidad, la humanidad de Jesús, el cuerpo de Jesús es introducido de manera perfecta en la Trinidad por el Padre. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Así dice Romanos capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice que fue prometido por sus profetas en las Escrituras, en las Santas Escrituras, y se refiere a Jesús, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Así dice Romanos 1, 3, 4. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios. En la manifestación del poder de Dios. Dice Romanos 6, 4. La palabra de Dios en la carta de los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Así dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que andar en esa vida nueva porque hemos resucitado con Cristo por el poder, por la gloria del Padre. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4 dice: pues es cierto que fue crucificado por causa de su debilidad. Estoy leyendo la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4, cuando Pablo está insistiendo en esa manifestación del poder de Dios en la resurrección. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Pues es cierto que fue crucificado por causa de su debilidad, pero ahora vive por la fuerza de Dios.
Lo mismo nosotros. Somos débiles en Él, pero viviremos con Él por la fuerza de Dios para vosotros. Dice, es cierto que fue crucificado por causa de su debilidad, pero ahora vive por la fuerza de Dios. Lo mismo nosotros. Somos débiles en Él, pero viviremos con Él por la fuerza de Dios para ustedes, dice. Luego también Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice, todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte. Todo para conocerlo a Él, conocer la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dice, todo lo considero pérdida, dice el apóstol, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía por la ley, la de la ley, sino la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe, todo para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. Así dice Filipenses. También Efesios 1, 19, 22. Dice, y cuál extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y le dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Efesios 1:19 en adelante. También Hebreos 7:16 dice, Hebreos capítulo 7, versículo 16. Dice así, hablando de Jesucristo, que no ha llegado a hacerlo en virtud de una legislación carnal, sino en la fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. No ha llegado a hacerlo en virtud de una legislación carnal, sino por la fuerza de una vida imperecedera, la fuerza de la resurrección, esa manifestación de ese poder de Dios, por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor. Entonces, en esta vida, cuando profundizamos en el misterio de la resurrección, nos damos cuenta que en apariencia nosotros somos débiles, pero está la fuerza de Cristo resucitado que podemos usar para poder enfrentar todos los males. Y hay muchos cristianos católicos que no conocen su fe. Hay muchos cristianos católicos que no saben del inmenso tesoro que tienen en la fe. Y por no valorar lo que se tiene, muchas veces se aleja y se va apagando la fe. Por no conocer a Cristo a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras, a través de nuestra doctrina católica. Quiero invitarles una vez más para que estudiemos de manera particular el Catecismo de la Iglesia Católica según los temas que nos puedan interesar. Nos vamos al índice,
al índice y allí vamos a encontrar aquello que necesitemos conocer, profundizar un poco más. No nos quedemos con la catequesis de los primeros años de la iniciación cristiana, de la primera comunión, de la confesión. Vayamos más a fondo, conozcamos más nuestra fe para que vivamos también conforme a esa fe que profesamos. Que cada día Dios nos permita ir conociendo las grandezas que Él ha hecho en nuestra vida.